La noche de este miércoles 29 de mayo se ha realizado la presentación del documento Comercio Electrónico en Bolivia, análisis técnico elaborado por Danilo Casati. Este documento ha sido financiado por la Friedrich Ebert Stiftung en coordinación con la Fundación internetbolivia.org. El documento aún no está disponible para descarga, aún está siendo editado, pero ya en los siguientes meses va a estar publicado tanto en la biblioteca de la FES como en la biblioteca de internetbolivia.org. Vamos a hablar un poco acerca del autor y dar una pequeña introducción a lo que indica el texto. Danilo Casati es un italiano que vive en Bolivia desde hace unos 14 años. Él ha vivido en una primera etapa en Santa Cruz y ahora vive en la ciudad del Alto, en plena Feria 16 de julio. Esto le ha permitido conocer al consumidor y al vendedor boliviano en todos sus aspectos. Sabe qué es lo que quiere el cliente y sabe cómo los vendedores se dan formas para vender productos. Danilo es uno de los pioneros del comercio electrónico en Bolivia, primeramente con vivir en Valle Grande, luego con vivir en Bolivia y ahora con su sitio de Bembo, siempre ha estado innovando distintos aspectos del comercio electrónico. Ha creado muchas herramientas, ha creado también bastantes servicios tratando de estar a la vanguardia, pero sin embargo el contexto boliviano siempre lo ha detenido o lo ha frenado un poco. Es así que lo hemos invitado desde internetbolivia.org para que escriba un poco su experiencia acerca del comercio electrónico. Una cosa que destaca este texto sobre otros textos elaborados tanto por economistas o investigadores es que se está realizado por el CEO de la empresa, es decir, lo realiza el gerente, el administrador de una empresa de comercio electrónico. Por lo tanto, es bastante útil y refleja realmente lo que está pasando con el comercio electrónico en el país. Una cosa de la que yo personalmente rescato em, de Danilo es la formalidad. Existe una regulación acerca del comercio electrónico en Bolivia. Es muy poca, pero Danilo la cumple a cabalidad, tanto en su sitio y en todos los emprendimientos que realiza. Algo que no es muy fácil de encontrar en otros emprendedores o emprendimientos de comercio electrónico, donde por desconocimiento o por simplemente no atender esta normativa, directamente hacen lo que quieren con sitios de comercio electrónico. Sobre el comercio electrónico en Bolivia hay muy poca información. Desde Fundación internetbolivia.org hemos estado leyendo varios textos, leyendo varias investigaciones y realizando las nuestras propias, pero vemos que tenemos muy pocos datos. No se sabe en estos momentos cuánto el comercio electrónico aporta, por ejemplo, al PIB, cuánta gente realmente está involucrada de alguna forma con comercio electrónico. Se tiene estudios que son elaborados por organismos internacionales que no han elaborado estudios específicos en Bolivia, sino que se han basado en investigaciones o en investigadores bolivianos. Y por eso es que no se tiene en estos momentos un diagnóstico claro de la situación del comercio electrónico en Bolivia. La pandemia es cierto que ha optimizado todo y ha hecho que muchos en forma optimista comenten de que se está avanzando bastante, de que vamos bastante bien, pero la verdad es que no se sabe en estos momentos cuál es la realidad exacta. Tres aspectos que quiero comentar, tanto del comercio electrónico en Bolivia como tres cosas que Danilo menciona en este texto es: uno, es que en Bolivia lastimosamente somos prisioneros del marketplace de Facebook. Facebook es una red social y ha sido diseñada para ser una red social. Incluso ni siquiera es una buena red social.
tiene bastantes errores de programación y de diseño. Eso es evidente. Sin embargo, bueno, a raíz del fenómeno de las redes sociales es la que se ha posicionado primero y luego ha visto de que la gente lo utilizaba para hacer intercambio de compra y venta y por eso ha desarrollado un marketplace que no es seguro, que más bien es bastante propenso a estafas, que no da las garantías al consumidor, pero que lastimosamente, debido en parte a la gran informalidad, se dice que entre 80 y 85% en Bolivia, pues todo el mundo utiliza marketplace. Esto tiene dos efectos o tiene algunos efectos contrarios, ¿no? Uno es que hay empresas internacionales como Mercado Libre o XL o cualquier otra empresa que podría estar en Bolivia trabajando en temas de comercio electrónico, no está presente porque no puede competir contra el marketplace de Facebook. Y tampoco lo pueden hacer marketplaces locales. Hay varios fracasos porque no puedes competir una plataforma que te ofrece seguridad, en la que tienes que pagar impuestos por cada transacción, con una plataforma que pues básicamente es un mercado totalmente libre y abierto. Entonces, tenemos un problema, somos prisioneros del marketplace de Facebook y habría que hacer algo al respecto. Por otra parte, tenemos el tema de la logística, que también lo toca Danilo en su texto. El país es esto, generalmente casi todos los días, la ciudad de La Paz, te cierran las calles, ya sea por bloqueo, ya sea por feria, ya sea por entrada folclórica, ya sea porque el alcalde está haciendo refacción en las calles. Pero, y conflictos sociales evidentes por ser la sede de gobierno del país. Sin embargo, es un fenómeno que no solamente está en La Paz. Hay bloqueos casi en todas las ciudades del país. De hecho, Santa Cruz es una ciudad que no hay día en la que no esté bloqueada. Quizás no el centro, pero sí sus salidas a las provincias. Este hecho pues impide de que empresas de logística puedan ofrecer precios accesibles y a buen costo, haciendo que las empresas de delivery solamente trabajen por zonas o por tramos. Y si tú quieres comprar un producto y estás fuera de ese rango de distancia, pues directamente no lo puedes hacer a través de comercio electrónico. Es un problema estructural que tiene el país y en el que no se está trabajando tampoco y tampoco se comenta mucho cuál es la afectación al comercio electrónico. Por otra parte, tenemos la Agencia Boliviana de Correos, que fue reestructurada cuando quebró Ecobol para ser una agencia que promueva lo que es el comercio electrónico. Se han dado muchos intentos, he conocido muchos planes de, no sé, ya han pasado varios directores de esta agencia, pero ninguno ha logrado solucionar el problema de comercio electrónico. De hecho, varias de las iniciativas que se han planteado han fracasado y tampoco nadie habla de esta situación, de por qué está sucediendo y cómo se podría ayudar a que esto mejore. Y un tercer punto es el tema del QR, de los pagos digitales. ¿Cierto? En el país, Asoban, desde el 2017, 2018 creo, ha implementado esta herramienta a través de estos códigos donde uno puede realizar transacciones de cuenta bancaria de forma fácil, entre comillas. Es evidente que esto ha ayudado mucho al, al incremento de pagos digitales en el país, pero lo que no es tan evidente es que no es una herramienta tan óptima. Los que hemos realizado pagos con PayPal hace años, ya yo les hablo del 2007, que es cuando realicé mis primeros pagos a través con PayPal, solamente tienes que colocar un correo electrónico y la contraseña y la transacción está realizada. En el QR uno tiene que abrir la aplicación del banco, tiene que escanear el código QR, tiene que colocar el monto que va a depositar, tiene que esperar el monto, el código de transferencia y recién se realiza la transacción. Esto si tienes buena conexión a internet. Y por otra parte, tienes que esperar que el vendedor revise que le ha llegado el pago correspondiente.
Y eso es solo para el cliente. Es decir, sí, en la situación que estamos en el país, esto, como lo digo, ha mejorado bastante el tema de los pagos digitales. Sin embargo, no es lo óptimo. Y tampoco es óptimo para el vendedor, ya que el QR, al ser una transacción de banco a banco y no estar implementada como una solución de una pasarela de pagos digitales, simplemente da el, ese, el registro de que se ha realizado la transacción. Entonces, para un método contable, pues tienes que llevar esa transacción a otro sistema, a otro software, lo cual es un costo que el vendedor lo asume, pero que está ocurriendo, ¿no? Es algo de lo que no se habla mucho, lastimosamente. Son cosas, estos aspectos que les comento, no se discuten en las charlas que se dan acerca de comercio electrónico en el país, donde más se habla sobre las potencialidades o la venta de productos o el marketing digital, pero no se toca en sí los problemas de fondo que tenemos en el país acerca de comercio electrónico. De hecho, hay bastantes papers, bastante investigación, bastantes artículos que resaltan mucho el tema del QR en el país, pero no se dan cuenta que también por el QR, digamos, se está frenando un poco el desarrollo de la industria fintech en el país, ya que tampoco se puede competir con este servicio en el cual pues no se puede sacar ningún fin, ¿no? Quería comentar esos tres aspectos antes de entrar a la charla de Danilo. Nosotros desde esta Fundación internetbolivia.org estamos trabajando en estos aspectos. Esperamos realizar un estudio completo acerca de comercio electrónico estos años y dar soluciones y proponer soluciones para que mejore todo esto en Bolivia, ya que, bueno, el comercio electrónico no es el futuro, es incluso ya es un poco el pasado, bueno, y tiene bastante potencial para resolver los problemas económicos que tenemos en el país en estos momentos. Electrónico. Vamos a hacer un breve análisis técnico de algunas de las plataformas más populares. Haremos un poco del papel de los medios de comunicación a la hora de fomentar el comercio electrónico. Ay, gracias, muchas gracias. Y también el tema de las propuestas. Entonces, comenzaremos con las definiciones. Y eso es algo importante porque uno de los problemas por el cual no logramos implementar bien comercio electrónico en Bolivia es que se están usando diferentes canales, diferentes medios, diferentes plataformas para hacer un tipo de venta en línea, pero no se cumple el objetivo propuesto. Vamos a ver, por ejemplo, miren, tres canales que actualmente se usan para vender en línea. Tienda propia, donde un solo vendedor vende únicamente sus propios productos. Un marketplace, que es una plataforma donde vendedores pueden vender sus productos sin intervención del desarrollador de la plataforma. Y las redes sociales, que son plataformas básicamente pensadas para comunicación, no para venta en línea. Ahí tenemos esos tres canales habituales en venta. Pero luego tenemos las modalidades. Entonces, en las modalidades, a ver, perdón, parece que no, ahora, gracias. Tenemos varias, en el documento hay muchas más, pero nos concentramos en tres. El business to business, que son básicamente venta de empresa a empresa. Las plataformas business to business tienen algunas características específicas, como por ejemplo, descuento por volumen, precio por agencia y distribuidor, diferente al business to consumer, que es la modalidad más extendida, donde una empresa vende a particulares. Y el consumer to consumer es básicamente la modalidad que algunas empresas están usando para hacer un business to consumer, pero en realidad usan esta otra modalidad. ¿Por qué la diferencia? El consumer to consumer son básicamente transacciones entre particulares, venta de productos de segunda mano entre particulares, como por ejemplo Facebook Marketplace, la difunta OLX, que ya no opera en Bolivia. Son portales que tenían ese objetivo. Pero ¿qué hacen? Las empresas usan consumer to consumer para hacer un business to consumer. Y lo hacen usando redes sociales. Entonces, el objetivo está mal de entrada, porque ni el canal es el correcto, ni la modalidad es la correcta. Y esa es una de las razones por las cuales tenemos varios problemas a la hora de vender en línea. La experiencia de compra en una red social nunca puede superar una plataforma dedicada específica para poder hacer esto. Aparte que algunas plataformas como redes sociales, Facebook por ejemplo, WhatsApp, se prestan
a estos problemas, a estafas. Esta noticia es de 2021. Solo en Santa Cruz se reciben 2 denuncias diarias por estafas a través de redes sociales. Eso ya es un dato antiguo, no hay uno más reciente, pero nos hacemos una idea de la dimensión del problema que está generando. O sea, flaco favor le estamos haciendo al comercio electrónico, fallando al uso de la plataforma y fallando en la modalidad de venta. Entre los estafados, esta noticia es de principios de este año, posiblemente la mayor influencer de Bolivia, Anabel Angus, estafada por Facebook Marketplace a la hora de comprar, paga el dinero, envía el dinero, no le llega el producto, contacta con la empresa y le bloquean los teléfonos, ya no hay forma posible de contactar con el vendedor ni recuperar el dinero. Entonces, estas definiciones nos ayudan a entender de que en realidad ya estamos fallando de entrada, ¿no? Ni usamos canales adecuados, ni estamos usando modalidades adecuadas para hacer una venta en línea. Ahora, si hacemos un análisis breve de plataformas, bueno, este cuadro va a ser un poco difícil explicarlo, pero vamos a tratar de hacerlo. Miren, en el lado izquierdo tenemos 6 plataformas. Las 3 primeras son tiendas en línea donde un solo vendedor vende sus productos y los 3 de abajo son marketplaces, donde las empresas permiten que otros vendedores usen su plataforma para vender. Son 12 pruebas técnicas, ahí podemos ver algunas, pero por ejemplo, la 4, 5 y 6, evidentemente el color rojo es que la prueba técnica ha fallado y el color verde es que ha superado, ¿no? La plataforma, marketplace o tienda propia. La columna 4, 5 y 6 tiene que ver con la optimización web. ¿Qué significa esto? Habitualmente esperaríamos que una tienda en línea cargue en ciertos segundos, sea poco pesada para no gastar megas y tenga un uso de recursos en servidor limitado para optimizar. Y fíjense que las 6 plataformas fallan en cuanto a esto. No hay optimización de recursos. Algunas páginas, como por ejemplo Java, el Genio X, en las pruebas técnicas, algunas han tardado más de 20 segundos en cargar. Eso, como sabemos, es fatal para el tema de cerrar venta en línea, ¿no? Para abandono de carrito. Y las otras pruebas tienen que ver con cumplimiento de normativas. Por ejemplo, la columna 7, 8 y 9 es cumplimiento de normativas en cuanto a consignar el NIT, por ejemplo, en las plataformas, definir si los precios están con o sin IVA. Entonces, en realidad ninguna de estas plataformas, menos Dismac, está cumpliendo con los requisitos mínimos, cumplimiento mínimo de legislación vigente para comercio electrónico. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, para mejorar las plataformas necesitaremos por lo menos mejorar estos 4 puntos. 1, importantísimo, la logística de envío. El delivery no es una modalidad correcta para comercio electrónico. ¿Por qué? Porque reduce la cobertura y obliga al vendedor a que tenga un punto de venta en cada ciudad donde tiene que operar. Pero eso falla con la premisa básica de comercio electrónico, que es ofrecer productos al mayor número posible de personas. Entonces, si yo quiero usar una empresa como Pedidos Ya, Yumi, que tienen ese modelo de negocio, si quiero vender en Santa Cruz, tengo que tener una tienda en Santa Cruz, pero otra en Cochabamba, otra en La Paz, y evidentemente eso deja fuera también a pueblos o provincia donde es más difícil conseguir productos que podemos tener fácilmente en la ciudad. Entonces, hay que revisar las logísticas de envío de muchas de las empresas que están haciendo comercio electrónico. Temas de optimización, hemos comentado que son webs muy pesadas, ocasionan gasto excesivo en datos. Y otras cosas importantes, por ejemplo, el checkout. Muchas empresas, por ejemplo, obligan a los usuarios a registrarse para hacer la compra. Eso es algo fatal para abandono de carritos. O, por ejemplo, exigen un importe mínimo. ¿Por qué? Si mi gasto de envío es 20 bolivianos y el producto vale 10, lógicamente la persona dice, me va a costar más el envío que el producto, entonces no compro. Para evitar ese problema, ¿qué hacen? Le ponemos un gasto mínimo de 50 bolivianos para que los 20 bolivianos de envío sea un gasto asumible para el cliente. Pero bueno, dejemos que sea el cliente que decida. Si quiere gastarse 20 bolivianos para un producto de 10, pues que lo haga. Pero muchas empresas, muchas plataformas tienen esos bloqueos, esas trabas que aumentan el índice de abandono de carritos. Entonces, ahí tenemos algunas propuestas para mejorar desde el punto de vista técnico, tanto tiendas en línea como marketplaces. Comentamos brevemente sobre el papel de medios. Esto es algo muy importante porque los medios de comunicación son la primera línea de entrada de información para las personas. Entonces, si queremos fomentar comercio electrónico, tenemos también que explicar cómo funciona esta técnica, qué beneficios puede conllevar. ¿Cuáles son algunas propuestas para fortalecer los medios? Ahí hemos puesto 4. En el documento van a encontrar más, pero ahí por lo menos vamos a desarrollar estas 4. La primera, necesitamos contar con periodistas que sean expertos en ámbito técnico. ¿Por qué?
porque las notas a veces son enviadas por las empresas y el periodista no sabe distinguir, porque no tiene conocimientos en cualquier área, en ámbito técnico. Entonces hace un copia y pega y a veces no siempre se refleja la realidad de lo que se quiere mencionar. Y eso está muy ligado con la investigación. ¿Por qué? Algunas empresas lanzan su producto, su servicio, y lógicamente, ¿qué hace? Redacta una nota con las bondades del servicio y lo manda a la mayor cantidad posible de medios para que el alcance sea mayor. Pero ¿qué pasa? Que las empresas no siempre, ni siquiera se han tomado la molestia de estudiar el mercado antes de ofrecer un servicio. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo que ocurrió hace muy poco, creo que hace 2 semanas. El Genio X lanza su servicio de venta de tickets electrónicos. ¿Y qué hace? La nota es reproducida en varios medios, es un copia y pega. Revolución en el ámbito de venta de tickets electrónicos, pero el Genio X es la última empresa en Bolivia en llegar. Eso se está vendiendo desde hace más de 10 años. Entonces, ¿en qué consiste exactamente la revolución? Porque la nota dice que es simplemente venta de tickets en línea y pago en línea con diferentes modalidades. ¿Quién no está haciendo eso? Todas las empresas que venden tickets electrónicos ya lo están haciendo. Entonces, el periodista no ha comprobado la información, no ha mencionado nada de que es la última empresa en llegar, la que llega más tarde, y no ha especificado nada en qué es esta revolución que se está planteando. Entonces se necesita comprobar los antecedentes. Algunos otros detalles. Miren, transparencia es muy importante porque en algunos medios hay secciones que son noticias patrocinadas, básicamente es publicidad, ¿verdad? Usted lee El Deber, hay una sección, te puede interesar. Abre la nota y parece una noticia redactada por un periodista. En realidad no es así, es un espacio comprado por la empresa. Y la empresa puede decir lo que quiera, pero no está informando realmente sobre ese servicio, sobre ese producto. Simplemente está amplificando una nota que ha llegado a redacción. Entonces se necesitaría o sería recomendable que el medio de comunicación diferencie entre noticias reales y noticias patrocinadas para que las personas puedan saber realmente de qué se está tratando. Y la pluralidad es un tema también muy importante. Miren, a veces han visto notas de expertos en tecnología, pero en realidad no tienen ninguna experiencia, sobre todo en comercio electrónico. Se ha hablado muchas veces de comercio electrónico y ahí aparecen algunos expertos que son a veces marqueteros, en fin, lo que sea. Pero ¿cuál es su experiencia? Entonces, alguien, por ejemplo, que es autodidacta y ha aprendido información técnica por haber leído, por ser un apasionado en tecnología, a lo mejor sabe de un tema, pero no sabe de otro. No por ser experto en comercio electrónico, sé de inteligencia artificial, o no por ser marquetero, pues entiendo quizás de otra rama de la tecnología. Entonces, qué importante sería que los medios den cancha a los que realmente han trabajado en el medio. Una noticia que habla de comercio electrónico, pues vamos a buscar a los expertos de comercio electrónico, alguien de inteligencia artificial, criptoactivos. Hay muchas ramas, ¿no?, que se pueden mencionar, pero siempre favoreciendo a los que realmente tienen una experiencia probada en ese campo para que la noticia sea más certera, ¿no? Y finalmente hablamos de algunas propuestas. Como digo, el documento tiene muchas más, pero vamos a concentrarnos en tres que a mi modo de ver, a la experiencia que manejamos desde hace más de 13 años en Bolivia en comercio electrónico y más de 25 en Europa, sería muy importante una revisión exhaustiva del marco tributario vigente. ¿Por qué? Ahí tenemos tres pilares importantes. Uno, ventajas impositivas a empresas legalmente establecidas. Comentaba Hugo, es imposible para una empresa formal competir con el informal. La carga tributaria es excesiva. Y para ofrecer el mismo precio de un informal, no va a poder hacerlo porque si no va a estar en pérdida. Entonces, sería bueno que el marco tributario vigente establezca ventajas impositivas a aquellas empresas que se están esforzando por ser formales, por cambiar un poco el paradigma de la informalidad en Bolivia. Actualizaciones del marco vigente. Eso es necesario porque el marco se ha quedado anclado en los años 80, la economía ha cambiado mucho en estos últimos 50 años en Bolivia. Y les voy a poner un simple ejemplo. Ahí tenemos la ley Oscar Alfaro, que permite a las editoriales nacionales vender libros físicos con IVA cero, sin derecho a crédito fiscal. Pero si la misma editorial quiere vender el mismo contenido en formato digital, ese formato digital está fuera de la ley Oscar Alfaro, entonces tiene que pagar el 13%. Lo mismo ocurre con el streaming, por ejemplo, de eventos. Puedo vender tickets para mi evento libre de impuestos, pero si lo emito por streaming y cobro para verlo, tengo que pagar IVA. Entonces,
el marco tributario se ha quedado anclado ahí en unas leyes que ya no reflejan la realidad. Entonces sería muy favorable que las actualizaciones fueran más frecuentes y acordes a, a la situación real de la economía. Y por supuesto, más control de la informalidad, ¿no? Bueno, esos son datos reales. Bolivia es uno de los países con índice más alto de informalidad. Ningún país es sostenible con una tasa del 85% de informalidad a largo plazo, ¿no? Entonces, lógicamente, Impuestos Nacionales tiene los mecanismos necesarios para hacer un poco más de control y tratar de poner orden. Una segunda propuesta, una creación de Cámara Boliviana de Comercio Electrónico. Ya ha habido algunos intentos fracasados. 2017, algunos recordarán, la CNC quiso lanzar una Cámara Nacional de Comercio, pero no se basaba en estos principios, por eso fracasó. No fue una institución independiente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa era una cámara de resonancia para los afiliados a esa cámara. No era de fomento al comercio electrónico. Entonces, se daba cancha, pues, a Síntesis, que en aquel entonces era uno de los socios del intento de Cámara Nacional de Comercio, y por eso no prospera, porque en realidad el propósito de una cámara que no es independiente, lógicamente, es dar bombo pues, a los afiliados, a los que han pagado una suscripción o una cuota. Y lógicamente las personas que la manejen deben ser personas con conocimientos sólidos. No vamos a poner allá cualquiera, alguien que no tenga ni idea de comercio electrónico, nunca ha abierto una tienda en línea, no sabe cómo funciona, sería favorable que alguien tenga esos conocimientos. Y si es una institución independiente, entonces el propósito principal es el fomento del comercio electrónico, sea quien sea el afiliado a la Cámara. La idea es dar a conocer las bondades de esta técnica a la población, que la gente sepa cuáles son las ventajas de comprar en línea y cómo puede hacerlo de manera segura, sea quien sea el suscrito o afiliado a la Cámara. La idea es fomentar el comercio electrónico a nivel nacional. Y sería muy interesante que fuera un mecanismo de arbitraje, aunque hay algunas instituciones que lo hacen, pero son muy lentas, muy burocráticas. Qué bueno sería que la Cámara Nacional de Comercio tenga maneras de que en línea se pueda hacer una denuncia por alguna incidencia que ocurra en alguna plataforma y se pueda resolver en línea para que eso favorezca la reputación de la empresa desarrolladora. Entonces, hay una incidencia, ¿cuánto tiempo tarda la empresa en resolverlo? ¿Cómo lo va a hacer? Arbitraje público en línea para que los consumidores, la gente pueda ver cómo responden las empresas y lógicamente eso va a generar índices de confianza en la población. Finalmente, una última propuesta. Sería muy favorable una revisión del papel de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque se han dado casos de competencia desleal en la que las instituciones públicas, puede ser el Estado, puede ser un gobierno municipal autónomo, han creado plataformas para competir con el sector privado. ¿Y dónde están todas esas plataformas? Algunas cerradas, algunas han fracasado porque sencillamente no tenían la calidad suficiente para implementarse. Entonces, ¿qué ocurre? En algunas ocasiones las mismas instituciones públicas pueden jugar con la normativa. Y le pongo un ejemplo clásico. Fue lo de la billetera electrónica, ¿no? Se podían canjear productos nacionales a cambio de cierto importe que se había quedado ahí en el limbo. Bueno, para que se pudieran canjear productos se tuvieron que meter empresas nacionales informales al sistema, pero no podían entrar por ser informales. Entonces, ¿qué pasaba? Se les permitía temporalmente abrir un NIT para la promoción del servicio, pero cuando terminaba la promoción daban de baja y listo. El privado no tiene forma de manipular esas leyes, tiene que jugar con las leyes vigentes. Entonces, ahí tenemos una competencia desleal del sector público hacia el sector privado, muy desfavorable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel principal de las instituciones públicas? Sería crear las condiciones favorables para que el sector privado pueda desarrollar soluciones, no hacerle la competencia con productos de baja calidad o servicios de baja calidad. Y una de las propuestas también es la continuidad de normativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un marco normativo favorable para el desarrollo de soluciones del sector privado, cambia el Ejecutivo, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? Va a deshacer todas las obras y las normativas del anterior porque tiene otra visión, otra mentalidad. Y ahora las empresas tienen que estar luchando constantemente para renovar sus plataformas y adaptarlas a los cambios. Y eso ha pasado con el tema de facturación electrónica. ¿Recuerdan los cambios que ha habido en estos últimos 10 años? Cada vez que había un cambio, las plataformas tenían que lidiar con los nuevos requisitos técnicos para que encajaran con lo que impuestos nacionales tenían, ¿no? Entonces, no es sostenible a largo plazo que haya un
constante cambio en las normativas, ¿no? Lo que queremos es que haya un marco normativo que pueda perdurar, aunque haya cambio de legislativo, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las propuestas que, que sería muy bueno tener para fomento de comercio electrónico en el país. Bueno, hemos sido un poco rápidos, pero como les digo, el documento que se va a publicar va a tener esta información y se van a desarrollar muchos otros puntos, como no hemos tocado el tema de pagos en línea, modalidades de pago, hay información sobre PayPal, QR y otros detalles importantes y relevantes para venta en línea, ¿no? Entonces, cuando se publique el documento, les vamos a animar a que puedan analizarlo con calma y no solo hacer el análisis técnico, sino como queremos un enfoque constructivo, positivo, porque lo que queremos es fomentar esta técnica en Bolivia, al igual que otros países, pero se tienen que dar ciertas condiciones para que eso suceda. Así que muchas gracias por su atención y estamos atentos a cualquier pregunta que tengan. Vamos a volver. Gracias, Danilo. Sí, gracias en primer lugar por ser tan puntual, por respetar los 20 minutos. Por el número de personas, yo creo que vamos a tener un diálogo bastante fluido de ida y vuelta. Bueno, me olvido que las personas que están acá no vienen regularmente aquí a la FES, así que voy a presentar bien breve bajo qué marco tenemos este proyecto. El proyecto que yo dirijo se llama Transformación Social y Ecológica y que busca encontrar alternativas de ingreso social y ecológicas para Bolivia. Y si durante muchos años hemos insistido en que el extractivismo era el mayor problema de Bolivia y que deberíamos pensar un poco más allá del extractivismo porque ambiental y socialmente no es óptimo, económicamente nos hace muy vulnerables, pues ahora estamos un paso más allá, estamos ante el fin de la economía del gas que nos obliga a pensar más rápido, menos planificado, más dolorosamente alternativas. Con esto en mente yo conversé con Hugo, con Cristian, cuando volví el año pasado a Bolivia y era esta visión que yo tenía del proyecto que es generación de ingresos. Entonces hemos comenzado a trabajar más el tema de economía digital como uno de de la nueva Bolivia que vemos. O sea, esa Bolivia de un producto que era el gas se terminó. De los 6.000 millones en sus buenas épocas, estuvo en 2.000 millones el año pasado. Este año no creo que lleguemos a 1.700. Entonces es un bajón de actividad económica y de divisas. Entonces ahí hablar de turismo, ¿no? Con gastronomía y bueno, este gran artículo de CNN ahora. Hablar de cadenas agroforestales también en nuestra línea y hablar de economía digital. Que la economía digital sí cumple estos requisitos, si es que es bien encaminada, ¿no? Que sea una alternativa sostenible económicamente, pero además ecológica, social. Hugo me decía desde la primera vez que hemos conversado, obviamente la economía digital, así como lo estás viendo, no es para los 12 millones, 14 millones de bolivianos. Lo entiendo. Y esto es para algunos, digamos, industria, servicio, TIC, que va a ser nuestro próximo tema, sí será para menos, pero esto del e-commerce me parece que es el gran tema que puede ayudarnos a manejar un poco este gran bajón de la actividad económica. Ahora, como tú lo presentas, es bien interesante. Somos un país 85% informal. Eso es bueno, es malo, eso somos. Hay algunos que dicen, esta es nuestra gran ventaja y ahora, ¿por qué bajó tanto la economía del gas y todavía seguimos rodando? Pero cuando hacíamos el análisis de lo duro que es el fin de la economía del gas, en algún foro salió, claro, pero es que en este país, ¿quién paga impuestos? Y la respuesta era, bueno, es que hasta eso nos hemos acostumbrado, el gas pagaba impuestos, con un 82% government take, y que eran dólares a las que llegaban y luego eso se redistribuía en bolivianos, gobernaciones, alcaldías, universidades. Ok, entonces ahora tú lo dices bien claro, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo es viable un país con 85% de informalidad desde el punto de vista impositivo? Con el gas como ingreso estatal no había esa preocupación y ahora decimos sí, entonces no es solamente decir, bueno, mejoraremos la venta de Marketplace, que es nuestra gran plataforma, y que se pague de mejor forma, sino como tú lo dices, realmente necesitamos implementar cambios. Y en esta mesa, ustedes saben, nosotros, esta visión del proyecto igual es una economía privada con una economía estatal, tal como le funciona a Bolivia. No somos Alemania, lo entiendo. Pero sí también me he topado con algunos que dicen, no, la mejor política que nos van a ayudar a discutir es
que no hayan políticas, que no haya el Estado. Por favor, ni me molesten. Yo estoy en la economía digital, estamos vendiendo software o estoy haciendo e-commerce y lo que queremos es un Estado mínimo y que no se meta en nada. Pues las propuestas que tiene, van a encontrar el documento, ¿no? Son bastante interesantes para decir, claro que necesitamos, si el futuro va a ser cada vez más el comercio en vez de físico, electrónico, digital, pues tenemos mucho que proponerle a los policymakers para que lo hagamos de mejor forma. Entonces, espero que hayan visto el documento, igual la presentación de Danilo. Están los temas sobre la mesa. Diagnóstico, sí, ¿no? Todo lo que quieran decirnos sobre el diagnóstico para complementar, pero también miremos adelante las propuestas que nos dicen, a ver, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto? Y que no sea solamente, ¿no? O sea, esta noción de un estado mínimo, el marketplace funciona, Bolivia con el QR es el campeón del mundo, en Alemania estamos súper lejos de eso, en Alemania una transacción de entre banco y banco es un día como mínimo, obviamente no se puede ni pensar en esto, casi no usan tarjeta de débito, menos de crédito, pero funciona para ellos. Acá sí el QR era excelente, ok, ¿qué más podemos pensar? Entonces sí, les doy la palabra por favor, el que quiera comentar, el que quiera comentar luego de Laura, levanta la mano por favor. Le damos el micrófono y luego unas cuantas y volvemos contigo. Lau, adelante, por favor. Gracias, hola. Gracias, buenas noches a todos y todas. Qué gran presentación. En algún punto habíamos hablado con el Huguito sobre el tema de la actualización de datos que hay sobre el tema de comercio electrónico en Bolivia y creo que los últimos datos actualizados eran del 2018. Entonces, para no ser tan críticos y ser un poquito más propositivos, yo creo que este tipo de investigaciones, análisis sobre la realidad de Bolivia son importantes para tener un punto de partida, ¿no? Obviamente es una propuesta muy clara el tema de que no tenemos seguridad jurídica para este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo con falta de leyes que son muy importantes para iniciar esto, como la ley de protección de datos, etcétera, etcétera, y una actualización a lo que es el Código de Comercio, ya lo mencionabas, ¿no? Es un código Banzer, que realmente no cumple con las necesidades de la actualidad de Bolivia y que son muy, muy, muy importantes. Sobre todo para también temas aduaneros. No sé si alguien alguna vez ha tratado de comprar algo en el exterior para que le llegue, es pero un dolor de cabeza, ¿no? Además de la falta de como que facilidad para el consumidor o el importador, etcétera, en cuanto a la comprensión de la información que uno tiene, ¿no? Porque uno piensa que puede estar importando una cosa a un monto y al final resulta que te clavan el impuesto de muchísimo más, ¿no? Un claro ejemplo igual era el tema de los libros, ¿no? Del impuesto cero y que si tú te vas a comprar un libro online, te pagan y te cobran el impuesto, ¿no? Y estas cargas tributarias excesivas también son súper dañinas para que esto avance. Daniel ya mencionaba de que, bueno, en Alemania las transacciones tardan un montón, pero yo sí he podido ver en alguna parte de Europa que hay una interoperabilidad o un sistema integrado en cuanto al flujo de información que está protegido en cuanto a los datos que tienen los usuarios de los bancos, lo que te permite de que las transacciones sean rápidas. Por ejemplo, uno hace un query, depende del banco, a veces te llega o no, pero te llega un correo que te llene el correo o te tarda en llegar un mensaje y se pierde. Entonces yo no puedo entrar a mi aplicación para verificar de quién he recibido la transacción, ¿no? Me sale el número y es todo un procedimiento ir al banco a pedir el extracto y revisar eso. Y no sé si ustedes se han enterado, pero si ustedes se equivocan en hacer algún envío a una cuenta, nunca me ha pasado, pero sí he escuchado casos, tarda meses en que el banco te pueda ayudar con el tema en cuanto a la devolución del dinero. Si tú has hecho una transferencia errónea a otra cuenta, tarda meses en que te puedan devolver, ¿no? Y principalmente también pienso que el tema de las denuncias tiene que mejorarse. Tenemos un viceministerio de defensa del consumidor que debería empezar a integrarse en este tipo de rubros, ¿no? En el tema del comercio electrónico para hacer las denuncias y sobre todo también mejorar en sí todo su sistema de acción, porque no sé si ustedes alguna vez han hecho alguna denuncia. Hace unos meses tuve un problema con internet, con Access, ¿no? Entonces dije, ya, me voy a quejar porque no me están dando el internet, me están dejando sin internet, realmente es algo que necesito usar para trabajar.
Cuando hago mi denuncia, porque no tenía respuesta de Access, me dijeron de que, bueno, no tenía un espacio para hacerlo online porque no me respondían y me decían de que yo tenía que, o sea, tenía que ir personalmente a las oficinas para hacer la denuncia. Entonces, imagínense esa falta de tiempo que uno tiene de por sí, ¿no? Entonces, estamos muy retrasados, entonces hay que agilizar el proceso en cuanto a mejorar y actualizar nuestra normativa y dar seguridad jurídica, mejorar el tema de respuesta a la defensa de los derechos del consumidor y mejorar las cargas impositivas tributarias. Buenas noches, un saludo a todos. ¿Se pueden dar su nombre para comentar? Rodrigo Uriel. Es un gusto compartir el momento y sobre todo la temática, ¿no? Hay un elemento básico y es que si nos conocemos tenemos ya una ventaja. Y es que conocer todas estas cosas que se tienen que desarrollar a partir de las propuestas deben marcarnos un camino. El tema impositivo, por ejemplo, definitivamente, para lograr que un artista logre una diferenciación en el tema impositivo, definitivamente ha sido una lucha, un trabajo que ha representado sacrificios, pero también el tiempo de muchos. Entonces, ¿cuál es el camino para lograr que estas propuestas tengan efectividad? Y siento que es la asociación. Lograr a partir de una entidad civil sin fines de lucro, por supuesto con personas especializadas, el lograr los acuerdos que se tengan con distintas instituciones, efecto de que obviamente los resultados beneficien a la comunidad dentro de lo que es el comercio electrónico. Buscar que en impuestos exista una atención diferenciada, porque tocar la puerta como un ciudadano individual es muy distinto a hacerlo como una entidad o una colectividad. Conocernos eso nos da ese camino. ¿Y cómo nos conocemos? Y es que en el país muchas de las respuestas se las da a colectivos de personas que obviamente hayan logrado esta representación, porque finalmente una personería jurídica está vinculada a eso. Yo, Estado, te delego, perfecto, lograste esta entidad y bueno, será la entidad la que busque esos desafíos y caminos, ya sea para a nivel normativo proponer algún proyecto de ley, estar en la comisión de constitución que establezca algunos cambios dentro de lo que tendría que ser el Código de Comercio. Será posible en la medida en la que haya una entidad organizada que tenga nortes claros y que por supuesto nos permita salir adelante. Así que con las propuestas estoy completamente seguro de que sí es posible, porque ya conocemos qué cosas se tienen que cambiar. Solamente el mecanismo será el que tengamos que empezar a activar para poder finalmente tener resultados positivos, ¿no? Muchas gracias. Aquí, por favor, conmigo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Súper contento. Saludos a todos y a todas. Bueno, yo he leído la investigación, el PDF que me mandó Camila. Muchísimas gracias. Muy interesante, mucho trabajo. Y lo que realmente veía es cómo articular, y como ya se hablaba en el paraguas del ya no estamos con el gas, hay que ver la creatividad que tenemos. Y creo que ahí habría que analizar realmente el ecosistema actual que tienen, que hemos visto en Marketplace, y cómo se han dado, o sea, porque sé que el tema de políticas públicas son bastante difíciles de articularlas, y como tú decías, viene otro y las cambias y no las entiende, y yo que trabajo en esa área las voy trabajando, pero habría que comenzar a analizar, de entender ese ecosistema informal que hay de e-commerce, porque es informal, presenta mucha creatividad, cómo tratar de optimizar y verlo. Ha habido muchos los bancos que han tratado de hacer con el trabajo de los mercados, por ejemplo, ¿no? Que es algo que da un toque a que podía comprar verduras que antes no tenías, ya pagas con un QR, y ahí habría que trabajar cómo articularlo y ver a el documento como estas nuevas iniciativas que se están tratando de ingresos y cómo trabajar, que ahí se podría hacer este análisis. Sería súper interesante de ver cómo el e-commerce informal se ve y cómo lo podemos hacer más optimizado, puesto en tierra, viendo al Estado hasta qué momento y hasta dónde jugar con las cartas que se tienen sobre la mesa. Y el segundo punto que sería interesante también, viendo en el tema, obviamente, como se hablaba sobre el trabajo y las nuevas fuentes, ver también el e-commerce justo, ¿no? De cómo hacer plataformas con distintas cámaras, por ejemplo, de la quinoa, y ahí tener
un tema mucho más justo, ¿no? De poder trabajar que el e-commerce, porque que no haya terceras personas, que directamente los productores y ahí tratar de hacer un tema, porque sería muy interesante, se lo ha tratado de hacer con el café, se ha tratado de hacer varios puntos que se pueden. Entonces ahí esas dos áreas me parece muy interesantes que el documento va a dejar hablar para tomar acciones a lo que se pueda ir, ¿no? Entonces eso, gracias, felicidades. Luego, ¿tú quién? Ok, entonces, luego. Antes de ir con Danilo, mira eso que mencionas, Diego, es bien interesante, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta nueva, entendiendo que la digitalización es el futuro del mundo, de la humanidad, nosotros vamos a hacer nuestra digitalización a lo boliviano. La informalidad, pues ahí es clave. Ya no es la economía 3.0, es la economía 4.0. En la economía 3.0 sí hemos avanzado mucho en entender esto un poco. Me acuerdo del 2012, 13, 14 estábamos trabajando el tema economía plural, porque nos pidió vicepresidencia, tal como está en la Constitución, con esas 4 formas. Pero luego se comenzó a poner más de moda el término economía popular, investigada por el Nico Tassi en la vicepresidencia, y que comenzó a jalar mucha investigación. Y era, no, el primer artículo que salió en nuestra revista Nueva Sociedad en Buenos Aires era el abuelo vendía cosas en la calle. El hijo ya tenía una tienda grande en Eloy, recibiendo lo que llegaba. Ya los nietos, en China uno, Estados Unidos otro, hablando chino fluido, en toda esta cadena. No nos hemos metido mucho al tema porque, claro, esta economía popular no tocaba este tema de, bueno, ¿y quién paga impuestos si no es el gas? Ok. O condiciones laborales. En este caso, ahora, ¿cómo va a ser nuestra informalidad digitalizada? Ya no hay eso de se envía el contenedor tiene televisores, los televisores, sí. Ahora vemos al e-commerce y decimos, bueno, ni siquiera lo estamos entendiendo bien. ¿Sería deseable o no sería deseable? Gran pregunta, ¿no? Tú le decías, sí, o sea, si vamos a seguir así, está bien desde el punto de vista de facilidad hacer negocios, pero inseguridad, bueno, normas laborales, ni hablar, impuestos. Entonces ahí creo que es un punto para seguir explorando y lo que realmente quisiéramos nosotros igual como FES es que algunas de estas propuestas puedan ser ya maduradas, avanzadas, ¿no? Poder, ¿por qué no llegar a una propuesta de ley de estos incentivos, tal como fue el año pasado, ¿no, Hugo? ¿Te acuerdas con el Banco Mercantil, con los PPO, esta propuesta que se quería sacar de incentivos tributarios, ¿no? Voy contigo y luego vamos. Sí, muy interesante lo que comenta. Creo que también hay un poco una visión romántica de la informalidad, ¿no? En Bolivia. Entonces, economía popular, economía informal, o sea, si lo tuviéramos que decir a secas, es economía ilegal porque está fuera del marco legal. Esa es la realidad. Ahora, podemos llamar de mil maneras para romantizar el asunto y podemos buscar mil maneras también de legalizar la informalidad a través de comercio electrónico como Facebook Marketplace, que es una plataforma que no tiene ningún tipo de requisito para operar. Entonces yo puedo ser un estafador, un contrabandista, trata de personas, me abro una cuenta y puedo operar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de restricción. Me pescan, cierro la cuenta, abro otra y listo. Un comercio electrónico legal no puede hacer eso, tiene que dar ciertas garantías y por eso eleva los costos operativos. Por eso decíamos que no es posible competir con el mercado informal porque el precio ya sube, ¿no? Y ahí tenemos la razón de éxito del QR, simple QR. Hace poco se publicó un estudio, ¿no, Hugo? ¿Te acuerdas? Es como una revolución. La única razón por la cual Simple QR ha prosperado como medio de pago en Bolivia es que es la única forma de pago que no requiere ser legal y no tiene comisión por transacción. Esa es la única razón por la cual el QR ha prosperado en Bolivia. Si de repente hubiera comisión por transacción, todos dejarían de usarlo. Todos, absolutamente. ¿Por qué? Porque las tarjeteras como, no sé, Pago Fácil, Libélula, Live Checkout, no tiene nada que envidiar a PayPal a nivel técnico. Pero ¿qué ocurre? Para operar tienes que ser empresa legalmente establecida y cada vez que hay un pago te cobran una comisión por transacción. Por eso la gente no lo usa o no quiere usarlo o espera hasta el último momento para usar. Entonces, la idea es esta, o sea, formalizamos la informalidad, legalizamos la informalidad o damos un paso al frente y cambiamos el sistema para que haya más garantías. Yo me acuerdo, se ha mencionado el Viceministerio de Defensa del Consumidor, nosotros hemos presentado algunas propuestas para certificar nuestra plataforma como Marketplace, Bembo.shop, y
el viceministerio no sabían de qué estábamos hablando, ¿no? Porque teníamos tantas garantías en nuestro marketplace, garantía de devolución, protección al consumidor, y no sabían ni por dónde empezar. Y hemos tenido que entregar la carta 3 veces porque durante ese periodo habían cambiado 3 veces el responsable del viceministerio. Entonces había que reiniciar de cero todo el trámite. Entonces, si queremos dar garantías como en otros países, como Amazon, compro, me sale mal la compra, devuelvo, me devuelven el dinero. Para que sea así, hay que invertir. El costo, el gasto operativo es mayor. Yo no puedo vender en Facebook Marketplace y ofrecer todos esos servicios porque la experiencia de compra no me va a permitir hacerlo. Entonces, aquí hay que ver, ¿no? Si seguimos en la línea de la informalidad, legalizamos la informalidad como simple QR, modalidad de pago que no requiere ser legal para operar, o bien comenzamos a construir un ecosistema sostenible de comercio electrónico basado en cosas muy concretas, ¿no? Pero para eso, ¿cómo competimos con los informales? No se puede. Hay que cerrar o bloquear de alguna manera la operativa de los informales y dar más chance a los formales, ¿no? Entonces ahí un poco la visión romántica de la informalidad, pero en realidad no le hace bien a ninguno, ¿no? La informalidad, solo al informal, que es el que se beneficia directamente de su venta y tiene un mayor margen de ganancia. Esa es la idea. Gracias, Danilo. Ahí nos queda la duda, ¿qué queremos como propuesta de la FES? Número uno, nuestra propuesta no es reducir la informalidad, sino más bien desde el otro lado, ¿no? Ayudar a formalizar. ¿Pero por qué? ¿No? Tienes toda la razón. En este caso hay mucha más inseguridad. En el caso de la economía 3.0, o sea, lo que era la economía popular, nosotros como FES nunca hemos entrado a trabajar este tema porque era como un eslogan de cómo hacer dinero sin dinero, que dista mucho de lo que era la economía plural, que estaba en la Constitución, que decía se reconocen todas las formas de economía, cooperativa, comunitaria, privada, estatal, y lo que busca, todas estas deberían buscar es como horizonte de desarrollo del vivir bien. Sin entenderlo muy bien, pero era, ok, queremos bienestar, bienestar colectivo. No solamente, ¿sabes qué? Tú puedes ser mañana millonario, pero el American Dream versión informalidad. ¿Cómo hacer dinero sin dinero? Una vez que tengas dinero, tal vez puedes pagar impuestos para que haya más escuelas y hospitales en el país. No, no, gracias. O sea, la idea es hacer dinero. Obviamente en esto, sí para nosotros nos sale el desafío y de pensar métodos, ¿no? Y propuestas. Adelante, por favor, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Nicole Sánchez y soy especialista de protección de datos de la Fundación Internet Bolivia. Bueno, dentro de lo que iban conversando, habían ciertos puntos que me recordaban unos talleres que hemos tenido hace unos días, donde hablábamos con miembros de sociedad civil, hablábamos con algunos representantes de empresas privadas, de entidades públicas, y dentro de lo cual hemos podido observar ciertos puntos que, bueno, que va en relación a la temática. Primero, el tema que hablábamos sobre la informalidad y el tema de los registros, que nos hablaban que se están tratando de implementar ciertos tipos de registros a través de plataformas. Sin embargo, no existe una virtualidad al 100%, como mencionaba Laura. Por ejemplo, hacían mención que en algunos casos iniciaban algún tipo de trámite de manera online, pero tenían que ir a la entidad pública a confirmar de que se ha recibido el trámite y de que sí se está realizando, tener que ir solamente para eso. Y justamente ahí vemos el tema de tiempos. Después veíamos el tema de los reclamos más rápidos. ¿Cómo vamos a realizar un reclamo de una manera rápida si no te responden a través de los diferentes canales? Te dicen envía un mail a tal correo, no te responden. Habilitan un chatbot que te pueda responder con ciertas respuestas predeterminadas, pero no tienen las respuestas adecuadas. O después hay alguna persona que te dice, no, va a disculpar, pero este tipo de trámite lo tiene que venir a hacer personalmente, no lo puedo hacer de manera online. Que en algunos casos puede llegar a estar bien porque se pueden estar tratando ciertos datos que pueden vulnerarse. Pero en algunos casos que son trámites un poco más simples se deberían poder hacer. A partir de esto, justamente un punto muy importante que tocaron en el tema del de seguridad al momento de realizar pagos. Hoy en día ya no estamos hablando solamente del QR a través de bancos, si bien ahora se ha tratado de regularizar un poco lo que era Yape, que en cierto momento no estaba, por ejemplo, bajo la tuición de ningún banco, no necesitabas ni siquiera un número de carnet, simplemente te pedían un número de celular y tu nombre. Y ha sido una forma a través de la cual se han estado cometiendo diferentes tipos de delitos en los últimos meses.
A partir de esto también vemos el tema de ilegalidad dentro de lo que era la informalidad, como este tema de las estafas que mencionaron y que hemos podido ver en los últimos días que esto se ha dado en una mayor magnitud, mostrando ciertas barreras de crecimiento por temas impositivos también, porque ha habido muchas empresas o pequeñas empresas o emprendedores que no han podido llegar a crecer más por este tema impositivo y que vemos que es uno de los principales problemas para no llegar a empresas mucho más grandes, porque cuando la empresa están haciendo, la matan con los impuestos. Se ha visto algunos de estos mecanismos que decían para poder impulsar a las empresas, pero quizás deberíamos trabajar un poco más en esto para poder quizás salir un poco de esa informalidad y apoyar a los emprendedores para poder llegar a empresas. Hablando sobre el tema de derechos, ya sobre el tema laboral, por ejemplo, hemos podido ver y se hacía un estudio a partir de la pandemia más que todo en relación a las empresas de delivery que había no solamente en Bolivia, hablo a nivel Latinoamérica, dentro de lo cual se realizaba cierto comercio donde algunas plataformas cobraban comisión por el servicio de la plataforma, pero los deliveries no tenían algún tipo de derecho laboral, por ejemplo, dentro del trabajo que tenían en estos entornos. Y veíamos una empresa que estaba lucrando, que estaba en algunos casos generando facturas y el tema impositivo se veía también, pero no se veía cuál era la relación del delivery con esta empresa o se veía simplemente un trabajo por horas o no se lo consideraba como un empleado de una determinada empresa. Y lo mismo se veía con el tema del teletrabajo en su momento, que no se daba ciertos derechos a los trabajadores al decir que no cumplían con ciertos horarios laborales. En relación a todos estos puntos, la LACNIC ha realizado un estudio en los últimos meses, dentro de los cuales analizaba realmente cuál era el nivel de análisis o crecimiento que tenía un país en relación a lo que era el comercio electrónico. Y dentro de esto, Bolivia entraba dentro de los países que tenía un crecimiento dentro del comercio electrónico, pero en realidad no tenía un crecimiento, porque no se consideraba a Marketplace como un crecimiento dentro de lo que era el comercio electrónico, porque no cumplía con todos estos puntos de digitalización. Porque si nosotros queremos hablar de llegar a un punto de digitalización, tendríamos que hablar de una empresa que migra a un comercio electrónico, pero legalmente, que tiene el tema de facturación, que tiene una propia plataforma, como el ejemplo de Dismac, que dentro de ciertos puntos trata de cumplir, pero también tiene una competencia muy grande frente a lo que es el comercio informal y que quizás pueden llegar a dar mejores precios. Y ya para terminar, dentro de esto igual, en el taller hablábamos de un punto importante y que va relacionado a lo que estamos tratando de hacer. El tema de poder regular esto dando seguridad a los usuarios. Pero cómo dar seguridad a los usuarios y cómo poder mejorar quizás ese tema del gobierno electrónico, o perdón, el comercio electrónico. Poder implementar ciertas medidas que den seguridad a los usuarios. Por ejemplo, a través de unas políticas de términos y condiciones de uso, políticas que den ciertos resguardos legales en temas de incumplimiento, en temas de protección, podemos llegar a decir al usuario, bueno, mira, yo te ofrezco esta plataforma, quizás pagas como en el tema de pedidos ya, no sé, 2 o 3 bolivianos, del tema de servicio, pero en caso de que pase algo con tu producto, tú tienes esta seguridad y tienes esta seguridad. E igual dentro de esto se ha podido ver el tema impositivo. Y dentro de esto no es algo que quizás lo podamos ver tan lejano como a veces parece, porque dentro de lo que hace la ATT, la ley, ahora no me acuerdo, creo que es 483, que se ve el tema de los contratos de adhesión, podemos ver que ya es algo que se puede llegar a regular y es algo que nosotros podemos llegar a implementar dentro de lo que es este gobierno electrónico, buscando dar seguridad a los dos lados. Muchas gracias por tu participación. ¿Sabes qué? Totalmente no estamos viendo ese lado, ¿no? También para plantear esto sobre la mesa. Ya no solo pensamos obviamente como formalidad y que tiene toda esta retribución que el Estado provee y el Estado recibe. Ahora tú lo planteas y dices, pero claro, ¿cuáles son los incentivos? Ok, o sea, se puede hablar de informalidad. La gran pregunta de ese 85%, ¿no? De la economía formal que se está tratando de estudiar hace tanto tiempo. Como dicen algunos, es la gran fortaleza, otros no, la debilidad. Ok, si les preguntarías, ¿cuántos de los que están en ese 85% quieren ser? Muchos van a decir sí, otros van a decir no, yo quisiera ser formal. ¿Cuánto? En este caso, lo mismo.
¿qué incentivos para formalizarse? Y no solamente decir, oye, ya, el censo de economía digital en Cochabamba, que estaban avanzando en esto. Ok, es bien difícil hacer, me dicen, porque hay muchos que están tranquilos de la vida, enviando su software, enviando todo lo que hacen, recibiendo una paga que no se entera el Estado. ¿Qué me da el Estado? Aquí una vez hubo una propuesta, el 2017, antes que me vaya a Alemania, era, ¿qué queremos del Estado? Nada, que me dé internet. Con internet de alta velocidad está súper bien. Bueno, y que haya la posibilidad de traer dólares. Eso no había en 2017, no estaba en cuestión. Me llegan los dólares, me transfieren dólares en el exterior, yo saco dólares en Bolivia, envío todo. ¿Cuáles son los incentivos? Es verdad, no pensemos solamente por qué no lo hacen. Qué desgraciado que tienes que pagar impuestos. Ok, ¿qué me da el Estado? O ya, quiero hacerlo. Es tan difícil que no lo voy a hacer. Sí, también. Antonio, tú querías. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, soy Antonio Riveros y coordinador de Startups Bolivia, una comunidad de emprendedores digitales, ¿no? Estamos a nivel nacional y este es un tema que nos afecta igual directamente porque las startups consumen mucho productos digitales, comercian con productos digitales y el core de los modelos de negocio de muchas startups es sobre e-commerce o economía digital, el cual quiero ir desglosando. Eh, lo que estamos viendo ahorita es un problema de informalidad digital, obviamente, donde el QR gratuito no está ayudando mucho porque no hay incentivos para que haya más fintech, ¿no? O sea, hay fintechs que quieren competir al QR, ¿cómo le compites a algo gratuito? Lo mismo el marketplace. El marketplace no es gratuito, pero son dólares que se están escapando del país y tienes ahí igual se puede decir una competencia desleal para que los innovadores del país quieran incursionar en el e-commerce, con logística, con todo lo que hemos hablado, pero ¿con qué incentivos? Como Startups Bolivia, desde 2019 estamos empujando el proyecto de ley para apoyo a los emprendimientos y específicamente el nombre de la ley es apoyo al emprendimiento tecnológico y economía digital. Si bien no tiene puntos específicos que traten el e-commerce, sí tiene verticales que están desregulando y están incentivando a la economía digital. Pero sería bueno poner en agenda un proyecto de ley de economía digital, que creo que es igual de urgente que el tema de innovación. Ahora, la digitalización no debería tratarse como un punto específico, sino debería ser transversal, ¿no? Yo siempre digo que es la herramienta para escalar los proyectos, ¿no? Un proyecto innovador artesanal o tradicional puede escalar con la digitalización. Y entonces eso va a ser la digitalización que debería estar en todos los rubros. En turismo, o sea, se puede acelerar turismo, gastronomía con economía digital, como lo están haciendo muchos países, ¿no? Eh, Ahorita estoy viendo como que hay dos corrientes, ¿no? Tenemos un lado muy estatista que quiere sobreregular siempre por un bien que es la seguridad del usuario o del ciudadano, por el tema de datos y demás, que está bien. Y por el otro lado tenemos también una corriente también un poco más de mercado, ¿no? Y creo que ambas instituciones ya tienen sus representantes. Tenemos el Estado que ya sobreregula, que ya burocratiza y que a veces nos presiona a puntos exagerados. Y también la parte privada tiene, ¿no? De hecho, el doctor Ismael Franco, que no ha podido venir y se disculpa por no estar acá, en 2022 ha hecho un documento que justo me lo ha pasado, que es Políticas Públicas para el Comercio Electrónico en Bolivia, con los ejes, la certificación, con los siguientes ejes, la certificación, la seguridad y la formalidad de las ventas en línea, se los puedo pasar, son 2 páginas, formato de innovación tecnológica en las entidades públicas, fomento, perdón, y finalmente normas de comercio electrónico y transacciones digitales, ¿no? Está desglosado, que como les digo, se los puedo compartir. Y para ir finalizando, deberíamos un poco, como un think tank que somos, no pensar mucho en el lucro de esta industria, porque ya hay gente que defiende eso, y tampoco irnos al otro extremo de sobreregular, porque frena la innovación y desincentiva. Entonces, tenemos que ver el bien común, tenemos que hablar de inclusión digital, ¿no? Si queremos e-commerce, es inclusión financiera. Y si queremos hablar de inclusión financiera, tenemos que hablar de inclusión digital.
inclusión digital para que el e-commerce no solo sea urbano, para que beneficie a toda nuestra población, porque creo que por eso estamos aquí, ¿no? No estamos buscando que los privados solamente nos diferenciemos. Y finalmente unirnos, ¿no? Si queremos poner esto en agenda, las startups, las fintech, Vocab, la Cámara de Inversionistas de riesgo que son en innovación y todo eso, tenemos que juntarnos y ponernos en agenda. No somos como los gremiales que salimos a bloquear y vamos a conseguir cosas. Entonces, un día los e-commerce van a estar aquí, las startups, cada uno por su lado, somos poquitos. Entonces, sería bueno una agenda en conjunto de todos los actores que estamos buscando transformación digital, que estamos buscando innovación, que somos, digamos, entidades hermanas y empezar a poner esto en agenda pública, ¿no? Con todas las propuestas que ya hemos estado trabajando y armonizar. Gracias. Sí, eso de la agenda pública es parte de nuestro trabajo. En el tema turismo, por ejemplo, hemos entrado más a la agenda pública. O sea, nosotros decíamos, ¿qué podemos hacer si hay los actores y además hay otros proyectos que tienen varios cientos de miles de dólares para apoyar, para hacer promoción? Y nuestro rol ahora es eso, tratar de visibilizar más en el ámbito político este tema del turismo, motor de desarrollo. Estamos con el SDCN, con Órbita, tienen desde las imágenes y todo, pero creo que nos está yendo bien en eso, poner solo en la cabeza. En este caso, valdría la pena tal vez pensar, ¿no? Desde el mismo eslogan, o sea, economía digital es una alternativa, Pauli. Transición energética, por ejemplo, hemos tenido reunión la anterior semana con varios actores, una campaña que se debe iniciar es igualito. Transición energética es más fácil y más barata de lo que piensa el 99% de la gente. Ese va a ser nuestro eslogan. Ya sea desde el sector público o financiamiento privado. Entonces, para e-commerce creo que igual, o sea, que no sea solamente, ¿no?, unos cuantos, lo que tú dices, ¿verdad? Unos cuantos y que saben los temas. Pero voy a ir ahora con Cielo y luego Gabriela, que está en el Zoom. Adelante, por favor. Genial, gracias. Soy Cielito Sarabia, soy de la Fundación Internet Bolivia. Trabajo en temas de ciberseguridad desde una perspectiva de género. Este no es mi tema fuerte, pero sí puedo hablar un poco acerca de una perspectiva de género en este caso. Y me gustaría entender, y no sé si es que lo estás considerando, entender quiénes son los usuarios, identificar qué tipo de usuarios son las personas que usan y las que venden en estos mercados informales, para entender cuál es la fuerza laboral de la informalidad digital. En Bolivia, la informalidad IRL es en general liderada por las mujeres que están atravesadas por la brecha digital de género. Entonces, dudo que ese sea el caso del e-commerce informal. Entonces, sería interesante ver quiénes son las personas que están en esos espacios. Y no, otra vez, solamente me parece que ha quedado algo raro ahí, así de por qué se utiliza WhatsApp o Meta o estos espacios de marketplace, perdón, y es porque las telecomunicaciones tienen paquetes que ofrecen conexión ilimitada a estos espacios, entonces resulta ser más barato e interesante para todos los usuarios a utilizarlos. Entonces, sí es importante ver también, ¿no?, el rol de las empresas de telecomunicaciones. A mí un poco me sorprende la propuesta de más control. Creo que más bien Bolivia tiene procesos informales en la vida real y tratar de identificar esos procesos, más bien embrace, aceptar, abrazar, ayúdenme. Es que hay una mejor palabra para describir embrace que no necesariamente es ajustar, ¿no? Pero embrace the chaos, o sea, como entender que esa es la manera en la que somos les bolivianes. Entonces, en ese sentido, porque es muy lindo hablarlo, propongo lo siguiente. Identificar los patrones de uso que ya hay, ¿no? Identificar cuál es el inicio de los patrones de las personas, cómo inician su travesía en el comercio electrónico. Identificar qué tipos de jerarquías existen dentro de estos espacios, ya sean usuarios o empresas, y más bien en base a la identificación de esos procesos, facilitarlos, ¿no? Facilitar esos procesos y tratar de proveer políticas, protocolos, qué sé yo, que pueda, uno, establecer la seguridad de las personas que están en estos espacios, y sí, fortalecer a la innovación tecnológica en Bolivia, ¿no? Entonces, creo que estos procesos son bastante sensibles a las condiciones de cómo han iniciado. Entonces, sería interesante identificar ese inicio para poder proponer cosas
más adelante. Entonces sí, yo vería como propuestas un poco más flexibles para no imponer a la sociedad civil, en parte repartir control, ¿no? Porque hay una diversidad de intereses dentro del comercio electrónico. Entonces, entender esa diversidad creo que podría enriquecer el debate. Y sobre temas de gobernanza. Creo que se podría establecer como, porque propones como un grupo de personas que hablen acerca, no sé cuál era el nombre en particular que propones para, ajá, la Cámara de Comercio Electrónico. Entonces, para evitar, digamos, que las personas que sean parte de este espacio, quizás ahí podrían incluir indicadores como cuáles son los intereses de cada uno de los actores, actoras, en el proceso y de dónde vienen sus fondos, para evitar que las personas de sociedad civil, sobre todo las personas del comercio electrónico, no pierdan el control, no pierdan su voz en estos espacios de gobernanza. Todo esto, porque realmente pienso que a veces en la propuesta de más control, de más políticas, es posible que podamos empezar a replicar tendencias de tecnocracia digital, que al final va a fortalecer y reforzar sesgos de género y de clase que ya están presentes por la brecha digital de género. Gracias. Vamos con la última participación, Gabriela, y luego volvemos con Danilo para el cierre. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Bien, gracias. Bueno, soy Gabriela Sanginés, me presento. Estoy conectada desde Cochabamba. Me hubiese gustado mucho estar con ustedes presencialmente, pero me fue difícil viajar. Yo soy parte del Unifran, soy directora del Instituto de Progreso Económico Empresarial, el IP, y durante 2 años hemos estado haciendo el censo de economía naranja. Penosamente, el sector que menos hemos podido detectar y visibilizar es el de la economía 4.0, la economía digital. Esto nos ha llevado a que porcentualmente en nuestras cifras aparezca como uno de los sectores más pequeños en Cochabamba, cuando sabemos que tiene mucha importancia. ¿A qué se debe esto? Asumimos que es porque están cómodos siendo invisibles y siendo informales. ¿Y qué conlleva esto? ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿O qué es lo que genera como consecuencia? Que no podamos medir el aporte económico que está teniendo este sector, que es muy importante, porque no solamente es un aporte económico interno, sino también sabemos que estamos exportando este conocimiento. Hay una exportación económica que no la estamos cuantificando y necesitamos visibilizarlo, ¿no? Y creo que es muy importante el trabajo que están haciendo y que realmente pasemos a formalizar, a visibilizar a todo este sector, porque necesitamos que sean parte de nuestras cuentas nacionales para que realmente se vea la importancia que tiene a nivel nacional. Ese es el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Casi grito. Ahora sí, pasamos con Danilo para el cierre, recogiendo los comentarios y, bueno, la promesa de que esto va a enriquecer y luego vamos a tener el documento editado, diagramado, lo vamos a publicar. Adelante, por favor. Bueno, todos los comentarios han sido muy interesantes. El último de Cielito especialmente le da otra perspectiva también, ¿no? Un tema tan importante. Claro, el tema de la Cámara Boliviana de Comercio Electrónico, eso sí es uno de los fundamentos que, según mi opinión, debe estar presente, ¿no? En una fundación de una institución de este tipo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo formo parte de la Cámara Nacional de Comercio Electrónico, pero yo tengo un e-commerce en marcha, ya hay un conflicto de intereses. Entonces yo voy a tratar de sacarle partido a la institución para que mi empresa destaque respecto a los demás. Entonces, no puede existir ese conflicto de intereses. Por eso falló en 2017 la CNC cuando quiso hacer esa propuesta de Cámara Nacional de Comercio Electrónico y lo que quieren es hacer publicidad a sus afiliados, ¿no? Entonces, tiene que haber una independencia de esa institución. Ahora, en cuanto al tema de la regulación, claro, a nadie le gusta, ¿no? Que haya ese control y estoy de acuerdo en que se flexibilice también, ¿no?
el tema de la normativa, por ejemplo, una normativa de comercio electrónico sería muy, muy positiva para el país, ¿no? ¿Por qué ese control? Porque como dijimos, no hay forma posible de establecer ciertos servicios comunes en otros países en comercio electrónico sin eso. Por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? La gente compra en Amazon porque sabe que si falla algo, la empresa va a responder. Puede recibir la devolución de su dinero, puede devolver el producto. Eso genera una serie de gastos operativos. Entonces, si mantenemos el comercio electrónico en el ámbito informal, eso no va a pasar. O sea, nunca vamos a poder ofrecer ese tipo de servicios. ¿Por qué? Sencillamente porque usamos plataformas que no son apropiadas, no tienen mecanismos mínimos para una decente experiencia de compra y porque los costos no me van a permitir ofrecer garantías, protección al comprador, devolución en caso de incidencia, si me lo roban en el viaje o se rompe. Entonces, como decíamos al principio, el sector formal no puede sencillamente competir con el informal en tema de costos, ¿no? Entonces, por eso decíamos, una regulación es favorable básicamente porque puede permitir a estas empresas ofrecer servicios que hay en otros países y que fomentan un ecosistema saludable de comercio electrónico. Si no hay, está bien, seguiremos con Facebook Marketplace, pero es lo que pasa. Pago, envío mi dinero, después no me llega el producto, ahora ¿a quién voy a reclamar? ¿No? Entonces es la cuestión. Perdón. Entonces, estoy de acuerdo en que no hay que sobreregular, pero sí es necesario, desde mi punto de vista, desde la experiencia que tengo en comercio electrónico, fomentar, digamos, información a la población sobre esta técnica, cómo se tiene que hacer para que sea sostenible en el tiempo y qué marco desarrollamos para que sea favorable, ¿no?, al desarrollo de nuevas soluciones. Un tema de turismo, por ejemplo, me parece muy interesante. Yo desde los años que llevo viviendo en Bolivia, creo que Bolivia podría vivir solo de turismo, podría ser una potencia turística en el mundo porque hay atractivos que son únicos en este país. Pero ¿qué ha pasado? Ahí, por ejemplo, hemos planteado una propuesta de limitar las instituciones públicas, ¿no? Porque se acuerdan de lo que pasó con Voltur, ¿verdad? Voltur ofrecía unos paquetes turísticos a precios mínimos y ninguna agencia legal podía competir con esos precios. Entonces, no se dan las condiciones para que prospere un ecosistema sostenible de comercio electrónico a menos que se cambie ese enfoque, ¿no? Entonces, por eso la sugerencia es apostar por la formalidad y lamentablemente la regulación es necesaria porque si no ponemos unas reglas básicas, entonces cada uno juega con sus propias reglas. Y de hecho pasa esto. Algunas empresas grandes de comercio electrónico, como hemos comentado, Eyava, el Genio X, simplemente no cumplen normativa porque dicen, a mí nadie me obliga a hacer esto. Pero no estamos hablando solo de normativa, estamos hablando de que son buenas prácticas a nivel internacional. Entonces estamos hablando de ética. A lo mejor no me obliga a nadie a hacerlo, pero como es algo ético, lo hago para dar seguridad a mis compradores. Pero como nadie me obliga, entonces no lo hago. Y ahí, por ejemplo, en el análisis técnico hemos visto, ninguna de las 6 empresas, por ejemplo, consigna los datos del registro de dominio. O sea, ¿quién es el titular del dominio en el que corre la página? Pues que nadie me obliga a consignar los datos. Sí, pero es un ejercicio de transparencia. Estás fomentando seguridad al cliente. Entonces, no solo vamos a hacer cosas porque alguien me obliga a hacerlo, sino porque es algo ético, porque son estándares universales, ¿no? Entonces, queremos dar seguridad jurídica a los compradores y darles mecanismos, pero no lo vamos a conseguir desde el sector informal porque es que no hay margen suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y por eso también Hugo mencionaba, desde que estoy en Bolivia siempre me ha gustado cumplir la normativa un poco por eso, ¿no? Por dar esas garantías de que un servicio es formal, tiene ciertos mecanismos de reclamo y en caso de que haya alguna incidencia la empresa va a responder, ¿no? Y aunque nadie me obliga a hacerlo, lo hago porque creo que es ético hacerlo, ¿no? Entonces sería muy bueno un enfoque más ético y transparente de parte de las empresas que están trabajando en comercio electrónico y ojalá, ¿no?, en el futuro quizá con una ley de comercio electrónico a nivel nacional sería muy, muy interesante, ¿no? Ver cómo se desarrollan los servicios en base a ese marco normativo, ¿no? Sí, bueno, se han mencionado cosas bastante interesantes. Sobre lo que dice Cielito, sí, el tema de género. De hecho, la Fundación Emprender, bueno, la de Xiomara Zambrana, que se llama Emprender Empresa, Emprender Futuro, ella ha presentado un informe sobre la mujer emprendedora y ahí hay interesantes estadísticas, ¿no? Sobre cómo es la mujer y cómo es
Entonces, algo que lo tenemos que tener en cuenta en la economía digital. Es algo que no lo he tomado en cuenta porque básicamente creo que prefiero solucionar lo general, pero sí es algo que sí, la misma FES nos ha exigido, digamos, que tenemos que tener un componente de género en nuestras investigaciones y sí lo vamos a tomar en cuenta de aquí en adelante. Ahora, otra cosita que les quería mencionar es que no queremos sobreregular, simplemente queremos regular lo básico, digamos, ¿no? Por eso también queremos participar en esas discusiones con los políticos, porque si los políticos dejamos hacer la regulación, ellos van a sobreregular como sobreregulan todo. Ahora, también lo que Nicole ha mencionado acerca de los deliveries, es una cosa interesante, ¿no? Cuando te dicen que las empresas han crecido a pesar de que se aumenta el salario, pero cuando tú ves, bueno, las empresas unipersonales. ¿Y cuáles son estas empresas unipersonales? El mototaxista que hace delivery. Porque Pedidos Ya le exige a ese mototaxista que sea empresa unipersonal para que pueda trabajar con Pedidos Ya. Pero esa no es una forma de formalización. ¿Por qué? Porque la empresa unipersonal no está en el Código de Comercio. Pueden revisar, pueden leer, no van a encontrar empresa unipersonal en el Código de Comercio. Ese ha sido un invento de Funda Empresa para formalizar este tipo de empresas, que ahora la ha asumido el CEPREC y que nadie dice nada. O sea, en ese estado de situación estamos en economía en el país y nadie dice nada, nadie habla nada de esas cosas, no se discute. Pero es un tema básico, digamos, ¿no? Como la mayor cantidad de empresas no va a estar en el Código de Comercio. Y yo me he sorprendido cuando he encontrado esa investigación y digo yo, eso lo hemos hecho en el paper de economía laboral digital que nosotros hemos realizado el año pasado, que está también ya publicado en la biblioteca de la FES. Pero es increíble, digamos, el nivel en el que estamos en el país en estos temas económicos, ¿no? Y las aceptamos simplemente porque sí, porque así funciona, pero no está bien que las cosas funcionen así. Uno solamente quería decir eso, gracias, Daniel. Ok, gracias. Para incluirlo, súper. Sí, bueno, la verdad, bien interesante ver ambos lados de la moneda, ¿no? De que, bueno, ¿por qué estamos sentados hablando de comercio electrónico? Porque bueno, quisiéramos mejorar el ecosistema, si llegamos, como tú dices, mucho mejor de economía y negocios digitales en Bolivia, sí, pero con esta característica, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? 85% informalidad. Y el tema del correo lo mencionaste, que realmente nos hemos acostumbrado a ya no darle bola. Pero eso me llamó la atención. Cuando llegué aquí a Bolivia, hablaba con Hugo, con Cristian, ¿cómo es? Entonces, tú entras un ratito a lo digital y vuelves a salir. Por Marketplace encuentras, pero luego vas a ir al teleférico, vas a pagar en efectivo, ya el QR, digamos, es una anomalía. Todo lo demás sigue siendo físico. Entonces, entras un ratito a lo digital, te sales, es Bolivia. Cuando nos tenemos que volver a ver a Bolivia, mi hija me dice, pero estás diciendo que no hay Amazon ni AliExpress en Bolivia. Yo, ay, hija, pero si ni siquiera hay correo. ¿Y cómo sobre un país sin correo? Pero cómo, pero todo ya era correo, en la aplicación, listo, AliExpress va a tardar, dice 4 semanas, pero llega. Llegaba. O sea, camiones repartiendo cajas por todo lado, los alemanes ya se quejan, Amazon se comió a Alemania. Ok, aquí ni siquiera correo, transacciones que no lo hacemos formal. Todo esto nos lleva a pensar, ¿queremos formalidad? Sí. ¿Qué incentivos ofrecemos? ¿Qué no? ¿Por qué tendría yo que poner el hombro si solamente son unos 15% que pagan impuestos? ¿Por qué mi empresa? No, ven a este lado, hay beneficios. ¿Qué beneficios? Bueno, todo esto estábamos discutiendo, me parece excelente. Entonces, cuando tengamos el documento, lo vamos a publicar, los avisamos. Esperamos, no tenemos, hubo una más, ¿no? Para el segundo semestre, una investigación más. Sí, esa sobre inteligencia artificial. Entonces vamos a convocar una mesa así parecida. Y la idea es esto, ¿no? Poner un poco el tema en agenda, en debate y generar estas mesas de diálogo. Me ha encantado la mesa, les digo la verdad. La otra vez que hemos tenido una que era sobre criptoactivos, pero por esta ley, o sea, mi impresión primera ha sido, oye, hay personas que no saben dialogar. Era sentados un montón de egos y solamente era, aquí todos somos tontos menos yo. Levantaron otro, no, todos son menos yo. O sea, por favor, dialoguemos. No, es que mi comunidad de cripto la sabe, ustedes no la saben. No nos construye nada. Ahora realmente hemos tenido un muy buen debate y para nosotros no es solamente visibilizar el tema, sino promover estos espacios de diálogo. O sea que muchas gracias por haber venido y les avisamos para la próxima. Gracias.